Hoy, estudiemos juntos la palabra de Dios con el sermón titulado Los secretos del reino de los cielos y Cristo. Veamos juntos el Evangelio de Mateo, capítulo 13. En Mateo capítulo 13 versículo 11, está escrito: Él respondiendo, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Jesús nos está hablando de aquellos a los que se les permite conocer los secretos del reino de los cielos, y aquellos a los que no se les permite. Entre muchos secretos del reino de los cielos, hay uno que debemos conocer hoy. Es darse cuenta y reconocer el misterio de Dios, es decir, Cristo. Vayamos al libro de Colosenses capítulo 2 versículo 2. Capítulo 2 versículo 2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer, ¿qué deben conocer ellos? La Biblia dice que conocer el misterio de Dios es reconocer y descubrir a Cristo que viene a esta tierra en la carne, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Una vez que reconocemos a Cristo, ¿qué podemos recibir a través de Él? Veamos el versículo 3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Creo que todos los miembros de la familia celestial serán capaces de encontrar a Cristo y poner en práctica las enseñanzas de Cristo. Por esta razón, Dios hizo todas las enseñanzas de los 66 libros de la Biblia parábolas. Dios pronunció cosas en parábolas y vino a esta tierra de incógnito para encontrar a sus hijos perdidos y conducirlos al reino de los cielos. ¿Acaso no vivimos en la época en que Dios vino a esta tierra en secreto, buscando a sus hijos uno por uno? Por eso llamamos a esta época la época del Espíritu Santo. ¿Cuándo comenzó la época del Espíritu Santo? La parábola de la higuera se cumplió con la independencia de Israel en 1948. Así, la obra de salvación en la época del Espíritu Santo comenzó después de este acontecimiento. Entonces, debemos tener sabiduría para reconocer a Cristo que viene en la época del Espíritu Santo. Si no recibimos a Cristo, nunca comprenderemos muchos secretos del cielo que Cristo nos revelará. Sin embargo, ¿no es el día de reposo tan natural para nosotros desde que hemos recibido las enseñanzas del Padre y la Madre celestiales? Es natural que celebremos la Pascua y que las mujeres usen un velo en sus cabezas. ¿No es natural que nos bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Sin embargo, es muy difícil que la gente del mundo lo entienda. ¿Por qué? ¿Por qué no conocen los secretos del reino de los cielos? Ese conocimiento no les ha sido dado. Por otro lado, Dios ha permitido tal conocimiento a su pueblo. Por eso es muy fácil para nosotros comprender las verdades de Dios, mientras que para la gente del mundo es muy difícil entenderlas. Cuando Jesús explicó a la gente sobre el maná del cielo, es decir, el pan de vida, muchos de los que le habían seguido dijeron, esta enseñanza es dura. No podemos aceptar lo que dice. Entonces, todos dejaron a Jesús. Podemos encontrar el escrito en el Evangelio de Juan capítulo 6. Hoy, abramos los oídos espirituales que Dios nos ha concedido, y escuchemos atentamente la palabra de Dios del agua de vida. A partir de ahora, confirmemos a través de la Biblia acerca de Cristo que aparecerá en la última época del Espíritu Santo. Vayamos al capítulo 5 de Apocalipsis. En el capítulo 5 versículo 1, está escrito: Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos?
Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Esta es la revelación que el apóstol Juan vio en una visión. Para que el pueblo de Dios reciba la salvación, deben revelarse plenamente todas las verdades que Dios ha ocultado en la Biblia. Sin embargo, ¿qué pasó con las verdades? Está escrito que fueron selladas para que nadie pudiera conocer las verdades. Cuando el apóstol Juan vio esta escena, se sintió desconsolado por ella y pensó, entonces, ¿quién en la tierra podrá salvarse? Mientras Juan lloraba, se acercó uno de los ancianos y le dijo. Continuemos con el versículo 3 una vez más. ¿Hay alguien que pueda abrir el libro? Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Versículo 4. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Uno de los ancianos consoló al apóstol Juan diciéndole que solo el león de la tribu de Judá, la raíz de David, tiene la autoridad y el poder de abrir la palabra de Dios, la verdad de la vida. Entonces, ¿quién es la raíz de David? Veamos quién es la raíz de David volviendo al capítulo 22 de Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 22 versículo 16, está escrito, Yo Jesús he enviado mi ángel, para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy, ¿quién dice Jesús que es? La raíz y el linaje de David. En el Apocalipsis capítulo 5, dice, la raíz de David es capaz de abrir el libro y desatar sus 7 sellos. En otras palabras, ¿quién debe venir para que el misterio de Dios se revele por completo? Jesucristo, la raíz de David, debe venir. Entonces, ¿es Jesús en su primera venida? Cuando el apóstol Juan vio esta revelación, habían transcurrido unos 60 años desde que Jesús, quien nació en Belén y ejerció su ministerio en Nazaret, ascendió al cielo. Por lo tanto, el Jesús mencionado aquí no es Jesús en su primera venida. Representa a Jesús en su segunda venida. Entonces, ¿cómo podemos reconocer a Jesús que viene a esta tierra por segunda vez? Hoy en día, hay muchos falsos cristos que dicen ser Jesús en su segunda venida. ¿Cómo deberíamos distinguirlos? De acuerdo con el Evangelio de Juan capítulo 5 versículo 39, ¿acaso no dice Jesús, estas son las escrituras que dan testimonio de mí? En otras palabras, todas las respuestas se encuentran en la Biblia. A menos que Cristo venga por segunda vez, los 66 libros de la Biblia nunca podrán ser abiertos, y la humanidad nunca podrá encontrar la verdad, es decir, el camino para volver al reino de los cielos. ¿Acaso no podemos entenderlo claramente a través de la revelación del apóstol Juan? Dios ha relacionado la verdad sobre la segunda venida de Cristo con la profecía de David. Veamos esta profecía escrita en Ezequiel capítulo 34. Veamos la profecía en Ezequiel capítulo 34 versículo 4. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Versículo 5. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. ¿Cómo se cumple la escena del capítulo 34 de Ezequiel? Cuando Jesús vino a esta tierra proclamó el Evangelio, la verdad de la Pascua del nuevo pacto, a todos los pueblos del mundo.
Resucitó de entre los muertos y permitió que todos sus discípulos fueran testigos de su resurrección. Luego, el 40º día, ascendió al cielo desde el Monte de los Olivos. Después de que Jesús ascendió al cielo, los apóstoles comenzaron a predicar el Evangelio con mucha diligencia, con la gran fe de que ni siquiera la muerte podría atar a Cristo, teniendo la esperanza del reino de los cielos que Cristo les había dado. Con la resolución de conducir a toda la humanidad al mundo venidero, el reino de los cielos que Cristo les enseñó, fueron de pueblo en pueblo, presentando el reino de los cielos. En pocas palabras, ellos estaban predicando. Con el corazón ardiente, predicaron el Evangelio no solo a sus vecinos, sino también a regiones lejanas. Aunque los miembros predicaron el Evangelio diligentemente durante el tiempo de la iglesia primitiva, después de que pasaron 100 o 200 años, la gente comenzó a perder el espíritu de fe hacia Cristo. Posteriormente, en el año 321 después de Cristo, se abolió el día de reposo. En aquella época, existía una religión llamada mitraísmo que creía en el dios Sol y se convirtió en la religión principal de Roma. Dado que el cristianismo también era practicado por muchos pueblos de Europa y Asia, los gobernantes intentaron integrar las cuestiones religiosas en la política. En este proceso apareció el culto dominical. Posteriormente, que desapareció en 325 después de Cristo. La Pascua fue abolida. Tal como estaba profetizado en Ezequiel capítulo 34, las ovejas de Dios estaban dispersas, errantes por todos los montes y en toda colina alta. Sin embargo, como no había pastor que pudiera cuidarlas, se convirtieron en alimento para los animales salvajes. Todas las almas abandonadas se convirtieron en presa de Satanás. Tras el final de la Edad Oscura, ¿quién debía venir para resolver todos estos problemas? El profeta Ezequiel profetizó que todos estos problemas se resolverían cuando apareciera el David profético. Echemos un vistazo a esa escena. Veamos el capítulo 34, versículo 6. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Como nadie buscaba a las ovejas ni tenía fuerza para cuidarlas, está profetizado que Dios mismo vendrá a esta tierra en la carne. Veamos el versículo 9. En el versículo 9, Dios dice: Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas, y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas, y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Aquí, el día de nublado y de oscuridad se refiere a los últimos días. Dios dijo que en los últimos días, Él mismo cuidará de sus ovejas. Versículo 13. Y yo las sacaré de los pueblos, y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra, y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas, y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco, allí dormirán en buen redil, y en pasto suculento serán apacentadas sobre los montes de Israel. Versículo 15. Yo apacentaré mis ovejas, es decir, ¿en qué se convertirá? En su pastor, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Como no había un verdadero pastor que cuidara de las ovejas, Dios dejó la palabra profética de que Él mismo vendría a esta tierra en carne y cuidaría de su rebaño. Él mismo llevará a cabo esta obra. Pasemos al versículo 23. En el versículo 23 está escrito:
Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo. ¿Quién es él? David. En el versículo 15, Dios dijo, yo mismo cuidaré de mis ovejas. Y en el versículo 23, Dios dijo, pondré sobre ellas un solo pastor, mi siervo David. Continuemos. Él las apacentará, y él les será por pastor. Versículo 24. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Según este versículo, Dios mismo vendrá a esta tierra en un día del nublado y de la oscuridad, es decir, en los últimos días. Él apacentará sus ovejas y será su pastor. ¿En qué nombre vendrá a esta tierra? Vendrá en el nombre de David. Esta profecía fue escrita unos 450 años después de la muerte de David. ¿Significa esto que David, que falleció hace mucho tiempo, resucitará y guiará al pueblo de Dios en los últimos días? ¿A quién se refiere aquí David según el libro de Apocalipsis capítulo 22 versículo 16? Se refiere a Cristo en su segunda venida, quien realizará todas estas obras. ¿Cómo ustedes están familiarizados con Hebreos capítulo 9 versículo 28? ¿Cuántas veces aparecerá Él para salvar a los que le esperan? Está escrito que aparecerá por segunda vez. A través de estas palabras, podemos entender que, a menos que Cristo venga a esta tierra en la carne, no hay nadie en la tierra que pueda abrir el camino al reino de los cielos para la humanidad. Según Ezequiel capítulo 34 versículos 15 y 24, está escrito que Dios mismo vendrá a esta tierra en el nombre de David. Pasemos al capítulo 37. En el capítulo 37 versículo 24, está escrito, mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y que tendrán cuidado de guardar, mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. ¿Significa esto que las leyes y decretos de Dios se cumplían antes de que apareciera David? No. Solo después de la aparición de David, el pueblo de Dios es capaz de seguir sus leyes y tener cuidado de guardar sus decretos. ¿Qué debería hacer aquel que viene el nombre de David con respecto a las leyes de la verdad de Dios que se habían perdido y destruido? Él debe ser el que restaure las leyes de Dios. Solo cuando Él restaure el día de reposo que fue abolido en el año 321 después de Cristo, y la Pascua que fue abolida en el año 325 después de Cristo, podremos estar en condiciones de seguir las leyes de Dios y tener cuidado de guardar sus decretos, ¿no es así? Antes de eso, ¿en qué día guardábamos el culto? Guardábamos el culto dominical. ¿Es el culto dominical la ley de Dios? No, no lo es. ¿Cuándo pudimos seguir las leyes de Dios y tener cuidado para cumplir sus decretos? Solo después de la aparición de David empezamos a obedecer las leyes de Dios. ¿De quién recibimos las enseñanzas? Recibimos las enseñanzas de Cristo en su segunda venida que vino en el nombre de David. ¿Dónde está escrito? Cuando leemos el versículo 1 del capítulo 4 de Miqueas, ¿qué hará Dios en los últimos días? ¿No está escrito que Él nos enseñará en sus caminos? Según los profetas y las profecías de la Biblia, ¿en qué nombre vendrá Dios a esta tierra? Él vendrá a esta tierra en el nombre de David, y Él será nuestro Rey para siempre. Continuemos con el versículo 25. En el versículo 25, está escrito, habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, en ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será príncipe de ellos. ¿Cuánto tiempo reinará? Para siempre. Su mandato no expira después de 5 años. Él será su príncipe para siempre. Versículo 26. Y haré con ellos pacto de paz. ¿Qué tipo de pacto será? Pacto perpetuo será con ellos. Y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre.
Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Si David no hubiera aparecido, nunca podríamos llegar a ser el pueblo de Dios. Esto se debía a que no estábamos en Dios ni en Sión. Puesto que Sión no puede establecerse a menos que venga David, ¿cómo podemos habitar en Sión? ¿Cómo podemos observar y guardar los decretos, reglamentos y leyes de Dios? Antes de que viniéramos a la verdad, antes de que fuéramos enseñados por el Padre Celestial y la Madre Celestial, no conocíamos el día de reposo, pensábamos que la adoración del domingo era correcta, pensamos que debíamos celebrar la Navidad, pensábamos que eran las enseñanzas de la Biblia, pensamos, debe estar escrito en la Biblia, ya que todas las iglesias lo celebran. Sin embargo, después de recibir la verdad, descubrimos que no existía tal cosa en la Biblia. Nos quedamos muy sorprendidos, pensando, ¿cómo pueden observar algo que no es la enseñanza de Dios? Ayer se dijo algo muy conmovedor durante la presentación de nuestro estudiante universitario. Cuando otros clubes de la iglesia se reunieron y calumniaron nuestra verdad, nuestro estudiante dijo, solo si la Biblia nos enseña a guardar el culto dominical y la Navidad, consideraremos escuchar lo que tienen que decir. Al oír esto, todos se dispersaron uno a uno, sin que quedara ninguno. Llegué a pensar, los jóvenes de Sión son realmente extraordinarios. ¿Cómo pueden tener tanta confianza? Fue porque han aprendido de David, quien, según la Biblia, está profetizado que viene. ¿No estamos también escuchando y aprendiendo las enseñanzas de David? Por eso Dios dijo, andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Como está escrito en el versículo 27, los que no han recibido al David profético que ha de aparecer no pueden llegar a ser el pueblo de Dios. Dios dará el eterno nuevo pacto a aquellos que sigan sus leyes y tengan cuidado de guardar sus decretos. Dios ha profetizado, yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Dios nos despierta claramente a esta profecía. ¿No se refieren el pacto eterno y el pacto de paz al nuevo pacto? A continuación, encontremos más escenas escritas por el profeta Jeremías, que profetizó sobre aquel que traerá y establecerá el nuevo pacto. Jeremías, capítulo 31. Vayamos al capítulo 31 de Jeremías, versículo 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales, ¿quién habla aquí? Es Jehová Dios. Es Dios. Haré, que hará, nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Hermanos, ¿les cuesta entender estas palabras? Cuando alguien viene y dice, yo establecí el nuevo pacto, ¿cómo quién debemos reconocerle? Hay muchas palabras escritas en la Biblia, a través de las cuales podemos reconocer fácilmente a Cristo. Sin embargo, aunque viendo, no ven, aunque oyendo, no oyen. Aunque quieren, no entienden. Por lo tanto, ¿quién debe venir? Dios debe venir. Solo podremos comprenderlo todo cuando venga la raíz de David y nos haga saber todas estas cosas. Está profetizado que solo entonces, el pueblo de Dios será capaz de aprender, darse cuenta y tener cuidado de guardar los decretos de Dios. Según Jeremías capítulo 31 versículo 31, Dios es quien establecerá el nuevo pacto con el pueblo de Israel y con el pueblo de Judá. En la época del Padre, fue Dios quien profetizó sobre el nuevo pacto. También en la época del Hijo, ¿quién estableció y declaró el nuevo pacto? Según Lucas capítulo 22 versículo 20. ¿Qué dijo Jesús cuando dio a sus discípulos el pan y el vino de la Pascua? Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. De este modo, mientras celebraba la Pascua, Jesucristo estableció el nuevo pacto. Jehová en la época del Padre, Jesucristo en la época del Hijo.
y Cristo Ansanjong, que es el nombre nuevo de Jesús en la época del Espíritu Santo, despertaron plenamente a sus hijos al camino de la verdad del nuevo pacto. ¿Qué pasó con el nuevo pacto? Fue abolido. Tal como fue profetizado en Daniel capítulo 7 versículo 24 a 25, ¿qué hizo el diablo con los tiempos y leyes establecidos? Satanás los cambió por completo y los abolió. ¿Quién debe venir en una situación tan desesperada? Dios dijo, yo mismo vendré a esta tierra. Yo seré el pastor de mis ovejas. Según la profecía de Miqueas capítulo 4, Dios ha aparecido en Sión en los últimos días y nos ha enseñado la verdad una por una, nos ha enseñado el nuevo pacto. Por eso Dios dijo, haré un nuevo pacto. Por favor, presten atención a Jeremías capítulo 31 versículo 31. ¿Quién establecerá el nuevo pacto? No podemos evadir las profecías. La verdad del nuevo pacto solo la establece Dios. No es algo que pueda establecer un profeta o un pastor, o algo que uno de los miembros de la iglesia pueda descubrir tras estudiar la Biblia. Esto es absolutamente imposible. Aunque cada año se publican numerosas tesis en seminarios teológicos de todo el mundo, ninguna de ellas dice, debemos guardar la Pascua del nuevo pacto. ¿Saben por qué? ¿Cómo está profetizado? ¿Quién puede establecer el nuevo pacto? Puesto que ya está profetizado que solo Dios puede hacer tal obra, nadie más podría hacerlo. Continuemos con el versículo 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Versículo 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano, para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos, quien será, por Dios, y ellos me serán por pueblo. Leímos la misma profecía en el capítulo 37 de Ezequiel. En Jeremías capítulo 31, Dios enfatizó el nuevo pacto y dijo al pueblo que está en el nuevo pacto, yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. En Ezequiel capítulo 37, Dios dijo que David aparecerá y a través de David, la gente seguirá y guardará las leyes y decretos de Dios. En ese momento, Dios les dirá, yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ambos se refieren a la misma profecía. Quien nos ha enseñado el camino de la vida eterna y nos ha abierto el camino de la salvación y del reino de los cielos, mediante la verdad del nuevo pacto. Entonces, ¿quién es Cristo Ansanjong? Él vino a esta tierra según los testimonios de la Biblia y los profetas. Él es nuestro Dios. ¿No mencionó esto el profeta Isaías en el capítulo 25 de Isaías? Y se dirá en aquel día, he aquí, ¿quién es Él? Este es nuestro Dios, le hemos esperado, y nos salvará. No es ni la época del Padre ni la época del Hijo. Hasta que la raíz de David venga a la tierra en la última época del Espíritu Santo, todos los pueblos del mundo nunca podrán descubrir la verdad de la Madre Celestial. ¿Quién nos enseñará esta verdad? Según la profecía del profeta Isaías y la profecía de Génesis capítulo 3, Dios Padre debe despertar a sus hijos a esta verdad. Es por eso que incluso nos explicó acerca de esto en sus notas autográficas. En caso de que algunos de sus hijos no entiendan bien la Biblia, Eliseo siguió a Elías. Josué siguió a Moisés. Pedro siguió a Jesús. Y yo sigo a la Madre. El Padre Celestial mismo lo confirmó con su propia letra.
Sin embargo, la gente todavía hace comentarios calumniando a Dios Madre. Sin embargo, solo tenemos que seguir las enseñanzas del Padre. Yo quiero ir al reino de los cielos, y todos ustedes también quieren ir al reino de los cielos. No es por ello por lo que no podemos dejar de caminar hacia el reino de los cielos. Aunque a veces haya dificultades, es porque este es el camino de la verdad. Nunca debemos abandonar este camino, porque es el camino al cielo que Dios mismo ha pavimentado para nosotros. Con la esperanza de que todos los miembros de la familia celestial mantengan la fe en las enseñanzas del Padre Celestial, la verdad del nuevo pacto y en la Madre Celestial, la realidad del nuevo pacto, hasta que entremos en el reino eterno de los cielos. Me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.